Muy buenas tardes. Como siempre, un gusto hacerles clases de física. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, me están saludando. Bueno, como les decía, vamos a comenzar la clase de hoy esperando que estén todos ustedes muy bien y sus familias también, pues. Vamos a continuar con lo mismo de la clase anterior, que se acuerdan que estábamos haciendo ejercicios muy interesantes para la prueba, ¿no es cierto? Para poder realizar una buena prueba, porque estaban medio preocupaditos, ¿no es cierto?, que la materia estaba difícil, pero en realidad se van a dar cuenta que no era tan difícil la cosa. ¿Ya? Bueno, ya se estaban dando cuenta. Para esto les voy a compartir una humilde laminita, ¿no es cierto?, para que podamos hacer la clase, y lo voy a hacer inmediatamente. Bueno, bienvenidos entonces todos a nuestra clase de física, en la cual vamos a hacer ejercicios, ¿no es cierto?, para la prueba, ¿no es cierto? Ya empezamos la clase anterior a hacer ejercicios, hicimos varios ejercicios de la materia más fácil, ¿no es cierto? Que era formas de electrizar un cuerpo o interacción entre cargas, ¿ya? Que es la parte fácil de la materia. Ok. Y ahora vamos a pasar a las otras dos preguntas, ¿no es cierto? Dos tipos de preguntas para la prueba, que son los otros dos contenidos, que es fuerza eléctrica y también campo eléctrico. Esos son los dos contenidos que nos falta hacer ejercicios para poder preparar la prueba, que va a ser el día lunes 19 de abril, ¿no es cierto? Ok. Entonces el objetivo es comprender y aplicar conceptos de fuerza eléctrica y campo eléctrico. Ya, ese es el objetivo. Ahí está. Chin, chin. Comprender y aplicar conceptos de fuerza eléctrica y campo eléctrico. Ahí si quieres sacar una fotito, lo escribe rapidito en el cuaderno. Ya, comencemos entonces. La última clase hicimos esta pregunta, fue la última que hicimos, si mal no recuerdo, creo que es así. Esta fue la última pregunta que hicimos en la última clase. Y voy a partir desde acá, ¿no es cierto?, para seguir con las otras preguntas. Al flotar una barra de caucho con un trozo de lana, entonces tenemos una barra de caucho, al igual que la clase anterior, van a ir respondiendo, ¿ya? Van a ir respondiendo ustedes a través del chat. La clase anterior así lo hacíamos, ¿ok? Esta ya la hicimos, creo, pero si no la hicimos, respóndanme igual en el chat la pregunta. Aquí está la pregunta. Al flotar una barra de caucho con un trozo de lana, la barra con un trocito, ¿no es cierto?, de lanita, lana, la barra queda electrizada negativamente, es decir, el caucho. Es correcto afirmar, el caucho queda entonces negativo. El trozo de lana queda electrizado, obviamente. Sí, recuerden que al flotar dos cuerpos, a ver, alguien escribió ahí. Lo hicimos, creo, sí, lo hicimos, pero estoy retomando desde acá porque siempre hay que partir con un poquito de atrás, ya para que recordemos, ¿no es cierto? Y contextualicemos. Este fue el último que hicimos. Ya, la lana entonces lo vamos a hacer más rápido aún. La lana entonces queda positivamente y el caucho queda negativamente, ya que al flotar dos cuerpos de distinto material, obviamente, uno va a perder electrones y el otro lo va a ganar. En este caso la lana perdió electrones porque el caucho los ganó, por eso quedó electrizado negativamente. Ok. Entonces la lana queda electrizado, sí, pues queda electrizado, obvio. La barra de caucho recibió electrones, por supuesto que los recibió. ¿Ya? El trozo de lana queda con exceso de protones también. ¿Sí? Las tres eran correctas, ya. Eso era para que recordáramos la última clase. Ok. Ahí nuevamente el objetivo de hoy y vamos con él. Este también es de los antiguos, que no alcanzamos a hacerlo. Este es de los ejercicios en el cual es de interacción entre cargas. ¿Ya? Sigue siendo interacción entre cargas. Un cuerpo de carga eléctrica desconocida se ha acercado a un péndulo eléctrico. Un cuerpo de carga desconocida. ¿Qué es lo que es un péndulo eléctrico? Mire, un péndulo es una lana, un hilo, un hilito con una bolita de masa M, de cualquier masa. Eso es un péndulo. Tal que se puede balancear de un extremo a otro. ¿Sí? Eso sería un péndulo. ¿Ya? Ya, entonces, un cuerpo de carga eléctrica desconocida, como este que está acá, se ha acercado a un péndulo eléctrico neutro. ¿Por qué eléctrico? Porque este material es conductor, ¿ya? Solamente por eso. ¿Sí?
o porque es sometido a otro cuerpo que está eléctricamente cargado y uno ve cuál es la reacción. No tiene por qué ser conductor, ya no tiene por qué ser metálico. Ok. Un cuerpo de carga eléctrica desconocida se ha acercado a un péndulo eléctrico neutro, es decir, este tiene carga neutra, tiene las mismas cargas positivas que negativas, ¿sí? Ocurriendo la situación de la figura, fíjese, se le acercó un objeto cargado, no se sabe de qué signo, no se sabe si es negativo o positivo, ¿no es cierto? A este objeto que está neutro y se movió el péndulo. ¿Es correcto afirmar que? A ver, chiquillo, yo quiero que comprendan esto, ¿ah? Ojo, uno puede decir, pero profe, el péndulo está neutro, pues. Uno puede pensar lo siguiente, profe, el péndulo está neutro. Ojo, el hecho de que el péndulo esté neutro no quiere decir que no posea carga, ¿ya? No quiere decir que no posea carga. Ojo con eso. Y si un cuerpo está neutro, da lo mismo si el objeto que acerqué es positivo o negativo. El objeto neutro se va a mover igual, ¿ya? Va a ser atraído. Mire, yo le voy a dar los dos casos, ¿por qué? En el caso de que yo acerque un objeto con carga positiva, por ejemplo. Si este está neutro, tiene la misma cantidad de carga positiva que negativa, ¿no es cierto? Positiva que negativa. ¿Sí? Tiene la misma cantidad. Si yo acerco un objeto con carga positiva, este objeto se va a polarizar. ¿Qué significa polarizar? Significa que la mayor cantidad de electrones, ¿no es cierto?, que hay acá, se van a venir a una de las orillas. Eso es polarizar. ¿Ya? Se van a cargar para uno de los dos costados. Eso significa polarizar. Entonces se toma como que el costado izquierdo está con carga positiva y el costado derecho con carga negativa. Eso significa polarizar, que recuerden que las cargas positivas no se mueven, así que yo no puedo decirle que esta carga positiva de aquí se va a mover para allá. No, solamente que todas las negativas se vienen hacia un extremo. Y cuando eso pasa, se dice que el objeto está polarizado. ¿Ya? Nada más que eso. ¿Ok? Por lo tanto, van a ser, como esto está colgando libremente con un hilo, se va a mover hacia allá. Po. Y en el caso de que el objeto que acerque tenga carga negativa, ¿no es cierto? Va a ser lo mismo. Si tiene carga negativa el objeto, va a ser lo mismo. Se va a polarizar para el otro lado, van a ser repelidas las negativas y se van a venir para acá, para el otro extremo. Las cargas negativas, entonces de aquí, se van a venir al otro extremo de acá, ya que van a ser repelidas. ¿Sí? Entonces también se dice que se polarizó esto. Recuerden que las cargas positivas no se mueven. No es que las cargas positivas se van a traer para acá, no, no, no. Quedan donde estaban nomás. Pero se dice que este objeto está polarizado, que un extremo es positivo y el otro extremo, perdón, que un extremo es negativo y el otro extremo es positivo. Eso se llama polarización. Y de cualquier manera, ya sea que acerque una barra con carga positiva o negativa, de cualquiera de las dos formas, el objeto va a ser atraído, sí o sí. ¿Por qué? Porque está neutro. Ojo con eso. Solo porque está neutro. Siempre va a pasar esto. ¿Ya? Entonces, es correcto afirmar lo siguiente. El péndulo no se polariza. Eso es mentira. Acabamos de ver que debería polarizarse, ¿no es cierto? Disculpe que no le di la oportunidad de responder la pregunta, así que tiene un par de segundos si quiere responderla. Si alguien se arriesga con esta pregunta, ya la A no es, ¿no es cierto? Veamos. Veamos. Alanis ya respondió. A ver si alguien más quiere responder. Ya, la señora Alanis colocó la respuesta D, dijo ella. ¿Ok? Bárbara Cruzat también, mire, también al mismo tiempo que ella. Fernanda Garrido igual. Ya, todos dijeron la D. Veamos. Veamos si eso es correcto o no. Ok. Entonces, dice, la primera dijimos que no, ¿no es cierto? Ya que sí se polariza. El cuerpo no está eléctricamente neutro, tampoco, ¿no es cierto? El cuerpo está, lo dicen en el enunciado, es una contradicción, por lo tanto, chavo. El cuerpo está cargado positivamente. Claro que está cargado, puede estar cargado positivamente. El cuerpo está cargado negativamente, también está cargado negativamente. Entonces tiene dos respuestas. Ya que en cualquiera de los dos casos se puede venir. Aquí se me fue esto.
Y la E dice, el péndulo se carga negativamente. No, el péndulo no se carga. Aquí se me fue. Debió haber dicho una, no. ¿Se fija? Puede estar cargado positiva o negativamente, lo que acabamos de ver. ¿Ya? Aquí me equivoqué yo en la pregunta, ¿ya? Pero una de estas dos es la correcta, la D y la C, ¿ya? Son correctas. ¿Por qué? Porque si yo acerco un cuerpo negativo, se va a polarizar y se va a traer el péndulo igual. Si yo acerco un objeto positivo, se va a polarizar y va a traer un objeto eléctrico neutro igual, ¿ya? De cualquiera de las dos formas va a traer al objeto que está neutro. Por lo tanto, está bien, chiquillos, le dieron igual al blanco, está muy bien, ¿ya? Solamente que son las dos. Ok, ahora sí. Ya. Recordemos que las cargas tienden a descargarse por las puntas, ¿ya? Siempre las cargas tienden a irse a través de las puntas. Los objetos que tienen carga, que son planos, se demoran más en descargarse perdón, que los objetos que son puntiagudos, ¿ya? Los objetos que son puntiagudos pierden más carga a través de las puntas, ¿okay? Se descargan más rápido a través de las puntas. Por lo tanto, los rayos también reciben las cargas a través de las puntas, ¿ya? Esto es una aplicación. Esto que está acá es un pararrayos arriba de un edificio, ¿ya? Son así, son puras puntitas. No son para que no se metan a robar, ¿ya? No son como las puntas que tenemos acá en las rejas nosotros, no. Son para recibir rayos. Y todos están conectados unos con otros a tierra. ¿Se fijan? Ok, ahí está la conexión. Ya, esto es la polarización, ¿no es cierto? Lo que acabamos de ver. No sé si han visto que uno puede pegar un globo a la pared cargándolo. ¿Tenemos globo? No. Cargándolo con el pelo, por ejemplo, si usted tiene un globito ahí y se lo frota contra su pelo, ¿sí? Lo frota el globo, después lo coloca en la pared, el globito, y lo suelta, el globito va a quedar pegadito a la pared, como acá. Acá se muestra ese objeto. Supongamos que el globo perdió electrones, ¿sí? Cuando lo frotó, y luego lo deja en la pared y la pared se polariza. ¿Esto para qué sirve la polarización? Para indicar que los objetos neutros sí son atraídos por un objeto cargado. Ojo con eso. Todo esto de la polarización de carga es para indicar que los objetos neutros sí son atraídos por los objetos cargados. Ojo con eso. ¿Ya? La pregunta anterior fue de eso. Ok. Como por ejemplo cuando en el colegio, cuando las pocas clases que tuvimos, yo trataba de frotar una regla, ¿se acuerda? O el plumón contra el pelo y tenía pequeños pedacitos de papel. Esos papeles que yo corté estaban todos neutros. Cuando yo acercaba el plumón o la cosa que cargaba con el pelo y se atraía por estos papelitos, era porque el papel estaba neutro y se polarizaba. ¿Ya? Esta vamos a dejar para un ratito más, esas preguntas que siguen siendo de carga. Vamos con los de la fuerza, ¿ya? Recordemos la ley de Coulomb, ¿ya? A eso vamos ahora y a campo eléctrico. Y si alcanzamos, vamos a hacer esos otros que siguen ahí de carga, que son muchos ejercicios de carga. Hicimos toda la clase anterior, ¿ya? Por lo tanto, vamos a partir aquí con la ley de Coulomb, ¿ya? Y vamos a hacer al tiro las preguntas. Recordemos lo más importante de la ley de Coulomb. La ley de Coulomb describe cuál es la fuerza de atracción que se ejercen dos cargas entre sí, ¿ya? Ya sea del mismo signo o de distintos signos, da lo mismo. La ley de Coulomb describe y nos permite calcular cuál es el valor de esta fuerza, ¿ya? De la fuerza que se ejercen entre sí. A todo esto les tengo que decir que esta fuerza siempre es igual y opuesta. Aunque esta carga tenga 3Q, por ejemplo, y esta tenga Q, lo que va a hacer que aumenten estas fuerzas nomás, pero van a ser las dos iguales. Ojo con eso. Iguales y opuestas porque tienen que obedecer a la tercera ley de Newton, a la ley de acción y reacción. Con la misma fuerza que esta carga tira a esa, esta carga la va a tirar a esa. Ojo con eso. Aunque esta tenga un mayor valor de carga, la fuerza que se ejercen entre sí es la misma. Estas dos fuerzas son un par de acción y reacción. ¿Ya? Ojo con eso. Porque las preguntas tienen que ver también con los módulos de la fuerza. Uno tiende a pensar, a ver, esta tiene más carga, y la fuerza eléctrica dice que es proporcional a las cargas, miren. ¿Esta tiene más carga? Sí, pues, obvio que tiene más carga, pero no lo olvidemos
que la fuerza eléctrica es proporcional al producto de las cargas, es decir, toman en cuenta las dos cargas, a esta y a esta, no a una carga solita. ¿Se fija o no? Es proporcional al producto de las cargas. Entonces, claro, esta tiene más carga, se supone que va a ejercer una mayor fuerza eléctrica, pero finalmente se toman las dos en cuenta, no solamente esta. Por lo tanto, ambas fuerzas son iguales y opuestas. Con la misma fuerza que la carga 1 tira a la carga 2 para acá, la carga 2 va a tirar a la carga 1 para acá. ¿Se fija? Son iguales, aunque esta tenga mayor valor de carga, insisto en eso, o menor valor, da lo mismo. Siempre las fuerzas son iguales y opuestas entre dos partículas con carga. Ya, ¿qué decía la ley de Coulomb? Decía que la fuerza era directamente proporcional al producto de las cargas. ¿Ya? Es decir, si esta carga es Q y esta es 3Q, esto va a ser un Q, ¿no es cierto? ¿Sí? Si esta aumenta el doble, por ejemplo, yo voy a multiplicar 2 por 3, es decir, la fuerza va a aumentar 6 veces. Si esta aumenta 4 veces, ¿ya? Si esta aumenta 4 veces, entonces 4 por 3 sería 12. La fuerza va a aumentar a 12. ¿Se fija? Siempre, si una de las fuerzas aumenta y la otra aumenta, se multiplican para ver en cuánto aumenta la fuerza. Ok. Lo segundo con respecto a la ley de Coulomb es que es inversamente, la fuerza eléctrica es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿A qué distancia? A la distancia de separación. ¿Ya? Esa va a ser la distancia de separación entre las cargas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aumento, ¿no es cierto?, la separación de las cargas al doble, separo esta carga de esta, al doble de distancia que tenía antes, ¿sí? 2D. ¿En cuánto va a disminuir la fuerza? Recuerden que tiene que disminuir ya que es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir inverso? Que si una aumenta, la otra disminuye. Si esta disminuye, la otra aumenta, entonces. Se comporta como al revés. ¿Ya? Pero al cuadrado. Entonces, si esto aumentó el doble, yo la elevo al cuadrado y voy a obtener 4D al cuadrado, ¿no es cierto? Es decir, que la fuerza disminuyó a la cuarta parte. Si la distancia aumenta al triple, ¿ya? 3 al cuadrado es 9, es decir, que la fuerza disminuye a la novena parte, y 4 al cuadrado son 16, por lo tanto que si la distancia aumenta 4 veces de separación entre ellas, la fuerza va a disminuir en un factor de 16 veces, ya queda dividida en 16. Y finalmente, la ley de Coulomb era esta, ¿ya? La fuerza eléctrica que se ejerce en dos cuerpos cargados iba a ser igual a K, donde K es la constante de Coulomb, que vale 9 por 10 elevado a 9, y se mide en Newton metro cuadrado, Coulomb cuadrado, por la carga 1 por la carga 2 dividido en la distancia de separación al cuadrado. Ya. Aquí es cuando se empiezan a complicar los jóvenes. ¿Ya? Pero nos vamos a dar cuenta que los ejercicios son extremadamente conceptuales. ¿Ok? Entonces, a partir del siguiente esquema o figura, responde las preguntas. La figura muestra dos esquemas, un esquema A, el que está en la parte de arriba, y un esquema B, el que está acá abajo, el cual se muestran dos cargas, una carga positiva, una carga negativa, entonces esta fuerza que se ejercen entre ellas es de atracción, ¿no es cierto? Y acá en este caso la fuerza que se ejercen entre ellas, ya que son de igual signo, es de repulsión. Perdón. Separada una distancia 2D. Y el esquema B, que muestra dos cargas 5Q y 4Q, ambas positivas, separada una distancia D. ¿Ya? A partir de este esquema, vamos a responder las preguntas. Entonces, yo me voy a llevar el esquema para acá. Ay. Aquí está el esquema.
vamos llevando hacia las preguntas. Ok. Bueno, aquí ya está. Dice, según la ley de Coulomb, según la ley de las fuerzas eléctricas, aquí ya pueden participar, chiquillos. ¿Ya? Dice 1. Primero está preguntando por las falsas. Aquí lo puse en mayúscula, ¿ya? Porque a veces uno al responder estas preguntas ve cuál es verdadera y responde las que son correctas, pero no siempre va a aparecer en mayúscula, así que tengan cuidado, ¿ya? ¿Cuáles son falsas de estas tres proporciones que están acá? La 1, la fuerza de interacción eléctrica es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de separación de las cargas. La 2, la fuerza de interacción eléctrica es directamente proporcional al cuadrado de la distancia de separación entre las cargas. Y la 3, la fuerza de interacción eléctrica es directamente proporcional al producto de las cargas. ¿Cuál de esas son falsas, chiquillos? A ver. Alanis dice solo 2, dice ella. Es falso. Veamos. Los demás. Vamos, chicos. Esto es para la prueba, muchachos. Se supone que estos ejercicios son los más difíciles, los de ley de Coulomb. Así que, igual dice ella. Bárbara dice solo 2. Ya. Veamos. Veamos. La 1 dice, la fuerza de interacción eléctrica es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de separación entre las cargas. Obviamente, lo acabamos de ver. Eso es verdadero, ¿no es cierto? La fuerza eléctrica es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, correcto. Número 2. La fuerza de interacción eléctrica es directamente proporcional al cuadrado de la distancia. No es directamente, es inversamente, por lo tanto, chao. Es falsa. La 3, la fuerza de interacción eléctrica es directamente proporcional al producto de las cargas, por supuesto. ¿Ya? Tenemos que la correcta es la 1 y la 2. Entonces la falsa es la 2, por lo tanto, solo 2. No le puse alternativa a esta. A, B, C, D, E. No le puse alternativa. Ok. Continuamos entonces. Ya, vamos con otra pregunta. Una pregunta conceptual. La otra. Insisto, voy a pegar el esquema, ¿ya? Aquí está el esquema, para que lo vean. Para que podamos responder la pregunta. Dice, diga cuál alternativa es verdadera con respecto a los esquemas. Esta es muy interesante, les voy a dar un tiempo para que la hagan, ¿ya? Es muy interesante, chiquillos, perdón, y chiquillas. Aquí hay que aplicar la fórmula de la ley de Coulomb. Y ni siquiera eso, hay que mirar un poco, mire. Es súper fácil. Si usted mira, usted lo que tiene que saber aquí es que si la distancia aumenta, la fuerza disminuye. Si las cargas aumentan su valor, la fuerza aumenta. Si la distancia disminuye su valor, la fuerza también aumenta. ¿Cuál responderían ustedes aquí? Ya veamos. Solo 2 dicen acá. ¿Alguien más? Nadie más. Ya miren. Aquí, claramente, si yo tengo una menor distancia y un mayor valor de las cargas, voy a obtener sí o sí una mayor fuerza. ¿Ya? Sí o sí, la fuerza acá en el esquema B es mayor a la fuerza del esquema A. Primero, ¿por qué? Primero porque dijimos que la fuerza era directamente
directamente proporcional al producto de las cargas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en este caso, aquí tengo la primera fuerza, ¿no es cierto? Y la fuerza 2 del primer esquema, tengo que Q1 por Q2 da 1. Y acá Q1 por Q2 da 20, ¿sí? También dijimos que la fuerza eléctrica entre dos cargas iba a ser inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es decir, que si la distancia aumenta el doble, la fuerza disminuye a la cuarta parte, ya que es 2 al cuadrado es 4. ¿Sí? Por lo tanto, esta está disminuida ya a la cuarta parte, ya que tiene el doble de distancia de esta. Ya está partida hasta en 4, para que sepa. Esta es 20 veces mayor que esa. De hecho, no, es 80 veces mayor que esa, esta fuerza que está aquí. Ya que un cuarto cabe 80 veces en 20. ¿Se fija? Por lo tanto, veamos, pues en el esquema A la fuerza de interacción eléctrica es mayor que en el esquema B, no, es al revés. Esa es correcta. En ambos esquemas la fuerza eléctrica posee el mismo valor, no. Por lo tanto, respuesta correcta, solo 2 nuevamente. Muy bien, chicos y chicas. Otra pregunta, con respecto a los esquemas. Voy a pegar al tiro el esquema. Ya, ahí está el esquema. Voy a checar un poquito, ¿ya? Ahí está. Dice, con respecto a los esquemas, diga cuál de las siguientes alternativas es falsa. En el esquema B, la carga... Ah, ya, respóndela usted. A ver, que voy a dar un tiempo para que la responda. Vamos. Vamos, un par de segunditos. Mientras yo hago saludcita. ¿Nadie? Ahí viene una respuesta ya. Dice Alanis A, dice ella. Dice que esa es la falsa. Veamos, ¿alguien más? Sofía, lo mismo, dice A también. Lo dice en pregunta. Pía López también dice A. Ya, veamos. Pues. Veamos cuál es la falsa con respecto al esquema anterior. La A dice, en el esquema B, en este que está acá, la carga 5Q ejerce una fuerza mayor sobre la carga de 4Q. Y, si mal no recuerdo, no se pueden equivocar todos en la misma, lo acabamos de decir, que estas dos fuerzas eran un par, ya lo borré esto, a ver, pero era un par de acción y reacción, se lo dije. Por lo tanto, si es un par de acción y reacción, ¿ya? Ambas cargas se ejercen la misma fuerza, ya que lo dijimos, la fuerza eléctrica es proporcional al producto de las cargas, no toman en cuenta una carga sola, toman en cuenta el producto de ambas, por lo tanto aquí la fuerza es 20 veces, lo calculamos delante, ¿no es cierto? La fuerza 1, si lo vemos en cuanto a las cargas, es 20 veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque 5 por 4 era 20, ¿no es cierto? Y multiplicamos las cargas. Es decir, que esa fuerza 20 veces mayor que la de arriba se la ejercen ambas partículas entre sí al mismo tiempo. Eso significa un par de acción y reacción. Materia de segundo medio, muchachos. Acción y reacción. Leyes de Newton. Por lo tanto, esa es la falsa, ¿no es cierto? Esa es la falsa. Muy bien. No se ejerce una fuerza mayor, se ejerce una fuerza igual. Correcto. Ya. Esta es verdadera, ¿sí? En el esquema B las fuerzas son de repulsión. También es verdadera. Y todas son verdaderas, ¿no es cierto? Ok. Muy bien, chiquillos. Vamos con la siguiente pregunta. Una pregunta conceptual, facilita, que sí o sí, igual que las anteriores, ¿eh? Son todas muy parecidas a la de la prueba. Vamos, chicos. Esta pregunta es facilita. Chicas, vamos. Ya que aquí los chicos no participan, ¿eh? Son secos aquí los chicos, ¿eh? No necesitan la física. No, pues chiquillos, ustedes igual deberían participar.
Está fácil la pregunta. ¿Nadie la quiere responder? Lo ofendí. Ya, ahí va, dos respuestas. La E, dicen todos. Sebastián, bueno, Sebastián. Buena. Vía, Bárbara. Inspector Andrés. También dice la E. Ok, gracias por participar entonces. Me retracto. Ok, veamos. Se tienen Q1 y Q2 separados a la distancia D, ¿no es cierto? Ambas tienen la misma cantidad de carga, pero de signos distintos, como muestra la figura. Si triplicamos la cantidad de carga Q1, entonces la fuerza de atracción entre ellas obviamente se triplica, ya que acabamos de decirlo ya unas 4 o 5 veces, de que la fuerza es directamente proporcional al producto de la carga Q1 por Q2. Por lo tanto, si la carga Q2, por ejemplo, aumenta 3 veces, 3 por 1 es 3, es decir, la fuerza aumenta a la tercera parte, es decir, se triplica. Muy bien, querido y estimado, muy bien. 2. Para que el módulo de la fuerza entre dos cuerpos que tienen carga eléctrica aumente, se debe. ¿Qué podemos hacer para que el valor de la fuerza aumente? Cuando uno dice módulo, se refiere... Lo que pasa es que las fuerzas, chiquillos, yo no lo dije porque lo doy por sentado esto, ¿eh? Las fuerzas son vectores, ¿ya? Pero yo lo doy por sentado porque uno va viendo fuerza como vector desde primero medio en adelante, ¿ya? Y si es vector, tiene módulo, dirección y sentido. ¿Ya? Entonces, cuando uno dice módulo, se refiere al valor numérico, al valor que tiene la fuerza. Para que aumente este valor, entonces, se debe. ¿Qué se debe hacer? A ver, vamos. Vamos, está facilita. Ahí ya llegó una respuesta, muy bien. Alanis ya tiene su respuesta lista. Pía también. Y eso está extremadamente correcto. ¿Sí? Para que el módulo de la fuerza entre dos cuerpos que tienen carga eléctrica aumente, se debe aumentar el valor de la carga eléctrica entre los cuerpos, por supuesto, ya que la fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto de las cargas. Cambiar el signo de algunas cargas no depende del signo. El signo solamente nos va a indicar si las fuerzas son de repulsión o de atracción, nada más que eso. ¿Ya? No es, aquí no estamos jugando con los números reales, pues, ¿no es cierto? Donde ya es negativo, es positivo, no. Solamente nos va a indicar el signo si la fuerza es de repulsión o de atracción, nada más que eso. Y 3, aumentar la separación. Si yo aumento la separación entre los cuerpos, la segunda cosa importante que nos indicaba la ley de Coulomb era que era inversamente proporcional a la distancia de separación al cuadrado. Es decir, que si yo aumento la distancia, la fuerza disminuye, por lo tanto no, queremos aumentarla. Y muy bien, chicas y chicos, a solo 2. Ok. Vamos con la siguiente preguntilla. Que dice así. Dos cargas iguales y del mismo signo, separadas a una distancia d, se repelen con una fuerza F. Si F', cuando un número, una letra tenga una coma arriba, se lee prima. ¿Ya? No se lee F, se lee prima. Si F' es la nueva fuerza repulsiva, ¿ya? Al triplicar la distancia y considerando que una de las cargas disminuye a la mitad, ¿cuál será la razón entre F y F'? Esta es una pregunta que por lo general nadie responde, ¿ya? Por lo general.
Yo digo niños de otros colegios, no ustedes, ¿sí? Dos cargas iguales del mismo signo, separadas a una distancia D, se repelen con una fuerza F. Si F es una nueva fuerza, es decir, es una fuerza nueva que pasó al hacer esto. Al triplicar la distancia y considerando que una de las cargas disminuye a la mitad. Entonces, vamos, la razón siempre es una división, ¿ya? La razón entre F y F' va a ser F partido en F', ¿ya? Que es lo mismo que la primera fuerza dividida en la segunda fuerza. Entonces hay que ver cuántas veces cambia la otra fuerza. Esta fuerza F, cuántas veces cambia. Tomando a F como 1, obviamente. El lógico es. ¿Nadie? Ahí viene una respuesta. Cree que la ves, que él la ve a la NIS. A ver, ¿alguien más? Sebastián dice que es la A. Bárbara Cruzat dice que es la A. Ya, veamos. Al parecer no está la respuesta, ¿eh? Al parecer. Parece que antes le cambié los datos. Veamos, pues, no sé, puedo estar equivocado. A ver, dos cargas iguales del mismo signo, separadas a una distancia D, se repelen con una fuerza F. Según nuestra ley de Coulomb, ¿no es cierto? A ver. 1-3 dice ahí Valeria, miren, veamos qué interesante lo que dice ella. La fuerza F entonces, ahí está, F va a ser igual a K, ¿no es cierto? Por Q1 por Q2 partido en la distancia de separación al cuadrado. Ahí está la fórmula de nuestra ley de Coulomb, ¿no es cierto? Entonces esta va a ser mi fuerza F. Mi fuerza F' la voy a hacer ahora, fíjese. Mi fuerza F' va a ser K, ¿sí? Por Q1 por Q2, pero Q2 disminuyó a la mitad. Y todo eso partió y todo eso dividido en la distancia de separación al cuadrado y dice que la distancia se triplica. Es decir, 3 veces d al cuadrado. Voy a calcular mi nueva fórmula, ¿ya? Mi nueva fuerza, perdón. Y esto me va a quedar K, ¿cierto? Partido por. Multiplicación de fracciones, ya que Q partido en 1 sigue siendo Q. Cualquier número, el 2, el 3, el 4, el menos 1, el menos 4, cualquier número que sea se puede escribir en forma de fracción partiéndolo en 1. Ya que esto está en fracción, ya que disminuyó a la mitad, esto también lo tengo que poner en fracción para poder multiplicarlo directo, ¿ya? Porque las multiplicaciones en fracciones se hacen directo, se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Es decir, aquí va a quedar Q1 por Q2 partido en 2, ¿sí? Y aquí esto está elevado al cuadrado, así que va a quedar 9 d al cuadrado, ¿sí? A ver, ¿alguien está preguntando algo? Un sexto dice Alanis, cambió su respuesta, ya está. ¿O no? Dice, veamos, pues, calmado, calmado. Veamos, qué interesante. Qué interesante esta pregunta. Ok. Sigamos resolviendo este. A ver, alguien más está escribiendo. En la D, profe, dice otra persona. Veamos, pues, no se apresuren, todos quieren saber. ¿Ya? Déjenme seguir resolviendo esto no ha terminado acá. ¿Ya? Esta es una división de fracciones. ¿Cómo división de fracciones, profesor? Sí, porque aquí lo voy a partir en 1 para que quede una división de fracciones. Y me va a quedar K, ¿no es cierto? Me va a quedar K ahí.
En una división de fracciones, ¿qué se hace? Se deja la primera fracción como está y se multiplica por el inverso, ¿no es cierto? Es decir, el inverso de eso es 1 partido en eso. 1 partido en 9 d al cuadrado. Fijémonos. Voy a seguir acá. La nueva fuerza F, entonces, va a ser K, como es una multiplicación de fracción, se multiplica directo. Arriba va a quedar Q1 por Q2, ¿no es cierto? Y abajo, 2 por 9, 18 d al cuadrado. ¿Sí? Y esto es lo mismo que poner F', ¿sí? Igual a qué? A 1 partido en 18 por K, Q1 por Q2 dividido en D al cuadrado. ¿Se fija? Y esto que está aquí corresponde a la fuerza F. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo decir que F es igual a la fuerza F partida en 18. ¿Sí? Ya que esto vale F, F por una F partida en 18. Es decir, que la nueva fuerza es 18 veces menor que la primera fuerza. Y ahora hago la razón. ¿Se fija? Ahora hago la razón. Si esta es 1, ¿ya? Si F es 1, tengo que partirla en 1 partido en 18, que es la disminución de la otra fuerza. ¿Sí? Y esto es lo mismo, insisto, división de fracciones. ¿Sí? Ya que el 1 lo puedo escribir como 1 partido en 1. Y eso es 1 partido en 1 por el inverso de eso, por 18 partido en 1. ¿Sí? Y 18 por 1 es 18, y 1 por 1 es 1. ¿Te fijas? Respuesta correcta, letra E. Muy, pero muy bien la señorita que respondió. Me perdí, de nuevo dice, sí, lo vamos a hacer de nuevo. ¿Ya? ¿Alguien borró aquí lo que había dicho? Ok, en fin. Es la E. Hagámoslo de nuevo. Todo de nuevo. Mire. No, olvídelo. La primera fuerza es esta que está ahí. F igual a K por Q, ¿no es cierto? Q1, Q2 partido en D al cuadrado. La nueva fuerza va a ser K por Q1 por Q2, pero Q2 disminuyó a la mitad, ¿sí? Partido en 2. Dividido en la distancia de separación donde se triplicó la distancia, es decir, aumentó 3 veces D al cuadrado. Multiplicamos de esto aquí y acá abajo y nos quedó Q por Q y abajo partido en 2. Y acá me quedó 9D al cuadrado, ¿sí? Y es lo mismo que yo coloque 9 partido en 1, ¿sí? Porque estoy escribiendo en fracción, ¿para qué? Para pasar esto a multiplicación, para resolver esto. Para resolver esto, o se hace esa multiplicación típica así, este por este de abajo, que sería Q1 por Q2 por 1, ahí está, y ese por este de acá abajo, perdón, y este por este de acá arriba, 2 por 9, 18, 18 de al cuadrado, ahí nos queda, y esto es lo mismo que escribirlo así, mire, como 1 partido por 18 por K por Q1 por Q2 partido en D al cuadrado. ¿Por qué? Porque se multiplica directo y 1 por eso me queda eso. Y 18 por D me queda lo que está aquí abajo. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo que decir, esto es lo mismo que la fuerza F, fíjese. Eso es igual a la fuerza F, es lo mismo que decir aquí, es lo mismo que decir que F' es igual a 1 partido en 18 por F. Y 1 por F, F, y 18 por 1, 18. Es decir, que la fuerza nueva es la fuerza antigua dividida en 18. Es decir, una fuerza disminuida 18 veces. ¿Ya? Entonces, para sacar la razón, donde la razón, dijimos, la razón siempre es una división. ¿Ya? En todo caso, el concepto de razón, cuando uno lo piensa así como filosóficamente, pero no razón de mental, sino que matemáticamente, pero mirado desde una perspectiva filosófica, es un concepto muy, pero muy potente, que permitió resolver un montón de problemas prehistóricos básicos. En fin, para que le den una vuelta a sus casas. La razón entre F y F' es F partido en F'. ¿Sí? Y eso es lo mismo que F dividido en F. Entonces, F partido en F', la fuerza F es la fuerza 1. Incluso lo puedo hacer
Ya que estoy con las letras, lo puedo hacer con letras, mire. F vale F. ¿Sí? Y F' vale F partido en 18. Mire. Y eso es igual a qué? Eso F es lo mismo que F partido en 1 por el inverso de eso, ¿no es cierto? Que sería 18 partido en F. ¿Se fija que es lo mismo? Aquí sería 18F y aquí sería F. Simplifico aquí y simplificar es lo mismo que dividir por F en ambas partes y me queda 18 partido en 1. ¿Se fija? Estamos en la hora, no puede ser. ¿Cómo va a estar en la hora? Oh, Margot, Samantha, Margot, ¿por qué? Oh, Margot, no puede ser. Ya, chicos, se nos fue la hora. Mire, les voy a enviar a sus correos personales un link con el video con la respuesta a las otras preguntas. Ya venían otras preguntas más. Venían las de campo, por ejemplo, que van a ser súper fáciles también. Me comprometo de aquí al viernes para que lo tenga para que estudie el fin de semana. ¿Ya, chicos? Yo creo que todos escucharon esto, ¿eh? Y si algún compañero tiene malo su link de su correo, por favor, compártalo entre ustedes, ¿ya? Yo les voy a grabar el video con el resto de las preguntas resueltas y se los voy a subir a YouTube, ¿ya? Y le mando el link a sus correos personales. Ya, chiquillos, disculpen, se me fue la hora. Perdón, sorry. Chao, chicos, que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao, gracias a ustedes. Hasta luego, Chao, profesor. profe. Muchas gracias.